Buenas noches, aquí estamos como siempre otro miércoles más a las 9 de la noche a esta hora para tener un espacio y olvidarnos un poco de este tema de la pandemia y cada semana poder tocar algunos de los temas más importantes que tienen que ver con la psicología y con la salud espiritual, con algunos temas o tópicos sobre salud mental y en general con todo lo que nos hace bien. Yo soy Andrés Salgado de Luz Escrita y quiero presentarles a mi invitada esta noche. Ella es una psicóloga de la Universidad Javeriana, especializada sobre todo en el tema que vamos a tocar esta noche, que es arte terapia. Vamos a pasar un poco sobre en qué consiste todo esto, cuáles son como los orígenes, los tipos de expresiones y de aplicaciones que se puede llevar a cabo esta técnica y esta terapia, y además vamos a ver ejemplos concretos de cómo el arte terapia puede permitir la liberación, la sanación y la exploración mediante el arte para curar o para tratar ciertos trastornos, ciertos bloqueos creativos o ciertos enredos que puede llegar a tener las personas a la hora de crear o de producir o de alguna manera manejar su emocionalidad. Así que te doy la bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Estoy bien, estoy muy feliz de estar compartiendo este saber, estas memorias en otro escenario de vínculo, otro escenario de encuentro con lo que somos y con nuestra memoria. Maravilloso. Pues para eso estamos, para que conversemos un poco sobre arte terapia. Pero antes de eso, yo quisiera que comenzáramos hablando acerca de algo que estuvimos conversando antes de preparar este en vivo, y es lo que hablabas de las terapias expresivas. ¿Qué son, primero que todo, las terapias expresivas? Explícanos un poco. Bueno, las terapias expresivas son las diferentes disciplinas terapéuticas que usan medios artísticos para generar procesos de vínculo con las personas que acompañan o que acompañamos. Como lo pensaba también compartir hoy, creo que son medios para establecer rituales de vínculo. Y uso la palabra ritual porque primero nos remite a nuestra memoria, ¿m? Y eso es importante porque si bien las terapias expresivas vienen de Europa, vienen de Estados Unidos en tanto a disciplina actual, son también la memoria indígena que nos dice que la vida viene junta, son la memoria afro que canta un alabao en un funeral, por ejemplo. Ahí está el vínculo que genera el arte que nos permite integrar emocionalmente. Ahí están las terapias expresivas. Sí, y son parte de alguna manera de nuestra propia esencia humana, ¿no? El arte de por sí es algo que acompaña a nuestra propia biología de alguna manera. El arte está metido dentro de nosotros, es parte de nuestra propia expresión. Y a veces el arte, muchas veces, es considerado como uno de las expresiones o de los oficios que no tienen ninguna relación con la supervivencia. Los artistas generalmente serían los primeros que, según muchos, deberían ser erradicados si llegase a presentarse la oportunidad de tener que escoger y de salir de algunas personas o de oficios. Parece ser que el arte es el primero en la fila. Los artistas no tienen ninguna conexión, o el arte no tiene ninguna conexión para la supervivencia. No es como un médico que tiene que estar aquí para solucionar problemas de salud, o un ingeniero para poder construir los lugares donde vive el hombre. Un artista, en cambio, ¿qué es? No tiene ninguna relación con la supervivencia, pero cuán importante es el arte para esa otra supervivencia, ¿no? Que es la supervivencia del alma, de las emociones. ¿Estamos de acuerdo? Bellísimo esto que planteas, Andrés, porque es lo que nos permite tener defensas sanas para poder movilizar nuestras formas de reaccionar en cada instante, no quedarnos fijados
en huir o paralizarnos frente a algo que nos dé miedo, por ejemplo, sino poder ser flexibles. Y el arte se vuelve un territorio etéreo, un territorio escénico, ¿no? En tanto a que me permite ensayar. Y cuando ensayo en la obra, cuando ensayo en la obra de teatro o en la obra plástica, pues entonces, claro, en la obra plástica que está a este lado, pues entonces me movilizo quién soy, genero otras memorias acerca de cómo puedo sobrevivir en el mundo. Y entonces me doy cuenta que frente al miedo o frente a ese león que me congelaba, puedo reaccionar de otras maneras. Eso que dices es fabuloso porque sí, el arte es supervivencia. Claro, empecemos pensando sobre o tocando uno de los primeros conceptos importantes que forma parte de todo artista o de todas las personas que nos dedicamos, digamos, a crear, ¿no? La creatividad es uno de los conceptos que desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista inclusive también desde de otras disciplinas o de otras ciencias es estudiado. Digamos que desde el punto de vista neurológico también se estudian determinados espacios o lugares en el cerebro donde también se activan ciertas conexiones a la hora de que una persona está creando. Las personas creativas muchas veces son estudiadas frente al tema de cómo manejan sus procesos, cómo se relacionan con la vida. ¿Qué es desde la psicología o desde la arteterapia? ¿Cómo se podría definir el proceso creativo? ¿Qué es el proceso creativo en ese sentido? El proceso creativo es la base estructural de un acompañamiento arte terapéutico, de un proceso arte terapéutico. El proceso creativo es lo que nos permite justamente ensayar lo que somos y ver en la creación la otredad. Cuando digo la otredad es esos otros que nos habitan, pero también esos otros con los que podemos vincular de manera distinta. Es un escenario en donde podemos encontrarnos con lenguajes distintos al racional y por ende encontrar otras formas de nombrarnos. Es bien bonito tocar el proceso creativo para hablar de procesos arteterapéuticos y procesos de terapias expresivas en general, porque normalmente hablamos de la obra acabada, ¿no? De esa obra que me dice como tengo una producción que me define, pero es el proceso, el cómo estuvo mi cuerpo para pintarla, cómo estuvo mi emoción mientras se me regaba la pintura, cómo resolví cada uno de esos retos creativos, el que me ayudó a integrar mi identidad, a fortalecer lo que la obra me iba mostrando, o más bien lo que esa creación, ese ejercicio de crear me iba mostrando. Casi siempre las personas, como bien dices, juzgan, miran, revisan la obra que se produce, la obra que se crea. Pero digamos que la arteterapia, y desde el punto de vista de tu oficio concreto, consistiría entonces en los procesos, analizar y tratar de acompañar esos procesos que van generándose cuando la obra no está acabada. Mucha gente, digamos, y lo hablo obviamente también desde mi profesión de escritor, de creador, la gente normalmente siempre ve que las cosas que uno crea, pero no mira un poco cómo lleva uno todas esas combinaciones o esos replanteamientos, esa reescritura, esa vuelta para atrás, ese paso de página, papeles botados a la hora de escribir, digamos en este caso, y todo ese proceso que va. Digamos que desde el punto de vista terapéutico consistiría en analizar esos detalles, en analizar esos pensamientos que van. Sin duda, en ese sentido, si interpreto bien, la creación desde la arteterapia tiene una conexión muy importante y un estudio muy importante con el inconsciente. ¿Por qué es tan importante entender el inconsciente en ese proceso creativo, en las personas que crean? Por exactamente esto que tú nombras, porque el error es posibilidad. ¿Mm? Y todo lo que somos hace parte de lo que nos lleva a reaccionar en cada de nuestra identidad, ¿sí? Así lo silenciamos,
existe. Y las terapias expresivas lo que nos permiten es acceder mediante otro canal a ese inconsciente silenciado. Lo que pasa es que, claro, estábamos acostumbrados a acceder al inconsciente a través de los sueños y de la verbalización, ¿no? De los sueños hechos palabra, hechos historia. Y lo que hacen las terapias expresivas es darle forma creativa, pasar a la acción esa palabra. Y entonces aquí surge algo que se llama la dinámica del inconsciente, la dinámica de la psiquis, el movimiento de la psiquis, que es justamente conocido como la psicodinámica y que es la posibilidad de crear desde, desde un discurso distinto al racional, desde una acción que viene, digamos, parida desde un sentir y que va más allá de barreras culturales y va más allá de barreras racionales para permitirnos, pues, eso mismo, acceder a esas otras formas de nombrarnos y a esas otras formas de estar en el mundo. ¿Cómo definirías un poco el vínculo del que hablas? El vínculo entre la creatividad, el creador y la obra. Ahí ocurre un vínculo. ¿A qué te refieres con ese vínculo? Porque en este momento sé que hay varios creativos viendo esto y lo sé, escritores, maestros de actuación. Sé que hay gente conectada y que trabaja con la creatividad. Cada uno establece, cada uno de los creativos establecemos de alguna manera un vínculo. ¿Qué es ese vínculo? ¿Cómo podría definirse en el caso de la creatividad? Bueno, en principio, en el caso de la creatividad, el vínculo es lo que nos permite como renovar el sentido vital. Y digo el cómo pensando en cómo ponerle palabras a algo que es muy estructurado, en tanto a que ese vínculo, que de hecho es un triángulo, es justamente la estructura arteterapéutica base, en donde encontramos a la persona que acompaña, a la persona que crea, o consultante, o paciente, cliente, y al proceso creativo, a la creación, al uso de los materiales que me muestran otras formas de ser en el mundo. Ese vínculo es lo que me permite narrarme distinto. Y yo lo nombraría como una relación diferencial. Y no solo soy yo, ¿no? También aquí cito a Katy Malcliodi, que es una de las pioneras de esta disciplina, digamos, en lo centrado en la plástica, y ella nos invita a reconocer que en la obra ensanchamos nuestra identidad y que el vínculo implica un escenario diferencial, un tercer espacio, como también lo llama otro arteterapeuta latinoamericano, además, que no hay muchos. Héctor Fiorini nos habla de un tercer espacio, nos habla de un lugar que no es inconsciente ni consciente y que se parece un poco a lo que conocemos como ese estado de preconciencia, pero que es diferente, que es un puente, un espacio en el que el tiempo se nos va y eso pues también para todos quienes creamos acá, sabemos que el tiempo se nos va un poco y se nos olvida comer y se nos olvida estar en el cuerpo, ¿no? Y ahí hay uno de los retos de las terapias expresivas y es cómo logramos que el proceso creativo sea un lugar de enraizamiento, un lugar para habitarme más fortalecida y no un lugar de desborde en donde se me vaya el límite frente a lo que me permite adaptarme y sobrevivir, tal como comer. Entonces, el vínculo es eso, es conectarme con la obra y como lo sabemos quienes creamos, pero también cualquiera que haya hecho un dibujo y lo haya disfrutado o cualquiera que haya hecho un almuerzo y lo haya disfrutado porque encontró algo diferente allí, que ahí está también la creatividad, poder generar resultados diferentes incluso con los mismos ingredientes. Entonces, allí hay una pizca de creatividad y cuando hay disfrute, entonces hay una integración de esto que desde el inconsciente llamamos la pulsión de vida, lo que me lleva al eros y ya no tanto ese tánatos que me encierra, en donde también en el arte se ha encontrado mucho tiempo la musa, ¿no? Creo desde el dolor, creo desde la herida.
bienvenida a la herida para crear en términos de el dolor como posibilidad, pero no de un sufrimiento encapsulado que me duerme, que me encierra. Hay Entonces, dos puntos, perdóname, sí, hay dos puntos importantes en ese sentido. Hablabas sin duda de que crear está muy relacionado con el eros, ¿no? Con el placer. De hecho, crear es de alguna manera concebir, y concebir está muy conectado a lo sexual, porque evidentemente cuando se concibe un hijo, por ejemplo, parte de un placer sexual que es crear vida, y crear vida es una energía vital muy placentera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sexo es un asunto de creación, es un asunto placentero, ¿no? De liberación. La creación, por eso es tan erótica, ¿no? De alguna manera, porque la gente cuando está creando, no hay nada más erótico que decir, estoy escribiendo una nueva novela. Eso produce de entrada una cosa en el público muy erótica, porque es como está creando, el artista está en pleno deseo con su obra y en una relación. Pero también es verdad que ahorita tocabas un punto importante, y es que la creatividad muchas veces también parte del dolor, ¿no? Del dolor, y crear muchas veces no es un acto placentero. Crear también conlleva muchas veces un punto lleno de dolor. Decías que no es ese dolor encapsulado, sino es ese dolor que se libera. En ese sentido, el dolor no debería ser un elemento o una emoción a la que deberíamos huir, sino que deberíamos arroparla. ¿O cómo es el proceso de la creatividad con el dolor, de acuerdo con los pacientes que has tratado y de acuerdo con tu experiencia? tal cual, con esto que dices de arropar, me gusta mucho esa metáfora. Yo normalmente uso la metáfora de abrazar la rabia, abrazar toda emoción con la que nos encontremos como posibilidad de crear. No creamos desde una dinámica impuesta por el arte terapeuta, sino que creamos desde lo que hay. Creamos, por ejemplo, en La Guajira, poniendo esto como en materiales, con los materiales que hay, ¿sí? Con las botellas, con la basura que hay, y hacemos de eso un proceso de reciclaje. Entonces, es muy bonito usar esta metáfora de los materiales porque es lo mismo que hacemos en el proceso psíquico y es lo mismo que hacemos al crear, ¿no? Como tomo mis historias y las amaso y les doy una nueva forma, que quizá tiene una forma de colores que me sorprenden y que me permiten otra narrativa acerca de lo que vivo, o quizá en términos pues de escritura, de poesía, pues me permite nombrar con otro lenguaje, con otra metáfora, y acá esta palabra es la columna vertebral de lo que hacemos. Si el proceso creativo funciona, es en tanto a metáfora de mí. Y hay una frase fundamental que nos permite como entender esto del vínculo, entender el inconsciente en acción desde ese eros creador, y es que es más fácil hablar de mí sin decir yo. Esto a lo que voy es que, claro, si yo o si tú te pones a escribir una novela, bueno, voy a escribir la novela de Andrés Salgado en este momento de la vida. Claro, es muy distinto. Así te pones a escribir, bueno, la novela con las pautas que tengas porque tienes este contexto específico y de allí empiezas a tejer desde tu vida, porque también algo que sabemos es que, pues si bien no es más fácil hablar de mí sin decir yo, es imposible hablar de algo sin hacerme presente también. Entonces, bueno, por ahí va esto de vernos en el proceso creativo y de reconocer también que la obra es posibilidad de ensanchar la identidad, que la obra me permite verme desde la vida. Y con esto de lo que hablábamos ahora un poquito, así como del dolor, el tema también va a que tenemos historias que duelen y entonces se generan sufrimientos encapsulados, como nombro yo, ¿no? Sufrimientos estáticos en el tiempo, cuando lo que hacemos es silenciarlas y dejarlas pues en el cajón, a ver si un día se acumulan lo suficiente y estallo, por ejemplo, o si me estalla un cáncer, una depresión, bueno, ve tú a saber, ¿no?
pero el proceso creativo, aunque duele al llevar a estas historias a la acción, pues me permite darles movimiento. Y en tanto a movimiento es sanador, porque el dolor, que quizás más tánatos, más muerte, se encuentra con ese eros de vida, que es crear un nuevo hijo, que es crearme de otra manera. Entonces, bueno, creo que me fui un poquito de esta última pregunta, pero vamos tejiendo. No, está perfecto, me parece que vamos muy bien. De hecho, estoy reiterando un poco a colegas y psicólogos que también supongo que nos acompañarán. Están también docentes aquí. Está un amigo conocido, viejo conocido, que se llama John Umba, que dice que la historia del arte nos ha mostrado un gran espectro de artistas que han partido desde el dolor como una posibilidad de parir la obra y nombra una tripleta de ellos, ¿no? Y ahí hay muchos más, de hecho. ¿Qué pasa cuando, de alguna manera, entonces el dolor, digamos, la arteterapia, digamos, funciona en la medida en que el dolor encapsulado, creo que lo has afirmado como con mucha certeza, ese dolor encapsulado es mejor desahogarlo, ¿no? Pero sin el acompañamiento de un terapeuta como tú, digamos que una persona que puede sentir un gran dolor o una experiencia traumática, que haya vivido alguna situación dolorosa en su vida y que la haya escrito o que la haya convertido en una fotografía o que la haya convertido en una pintura, con solamente es producirla o, como yo llamo, vomitarla, ¿ya está sanado? ¿Eso ya es mágico y ya sana? ¿O Esto, faltan más cosas? esto que nombras es bien importante, ¿no? Bueno, como todo. Y por supuesto, no, faltan más cosas. Falta elaborar esa emoción y ponerle una nueva historia, entender de dónde viene y cuál es la memoria que la sustenta. Falta saber cuáles son los personajes que están presentes en esa historia y cuál puede ser la nueva yo que deja este proceso creativo renovada. ¿Mm? Falta tener un tercer ojo, ¿no? Y acá también quiero nombrar uno de los colectivos más importantes de arteterapia acá, que se llama Tercera Mano, justamente porque somos una tercera mano al crear, no porque yo coja el pincel del otro, pero sí porque desde el movimiento me implico tanto en su obra para acompañarle, me implico en su proceso aterrizando en su universo y no forzándole a salir de allí, de su dolor o de su más adaptativo socialmente según quién o según qué, ¿no? Sino que justamente es cómo dentro de estas emociones, y acá quiero salirme del dolor para hablar de cualquier emoción que me permita a mí quedarme fijo. ¿Mm? Si yo aprendo que siempre tengo que reaccionar con rabia cuando tengo miedo, frustración, agresión, una de las formas más básicas de reaccionar, pues entonces Creo que había hay una pequeña falla en la comunicación, creo que la hora, pero Lucía está hablando de cosas muy interesantes y yo quisiera complementar, pues de hecho la iba a interrumpir, pero también es importante dejar claro que la escritura, en mi caso, digamos, que es el tema de la escritura por sí misma puede desahogar, y eso está muy bien, pero solamente con escribir no se sana esa emoción, no se sana ese dolor, no se sana esa frustración o ese trauma. La escritura como tal, por lo menos en mi casa, y creo que también en la pintura, en la fotografía, en la escultura, en todo lo que tiene que ver con el arte, solamente sentir el dolor y producirlo no sana. El acompañamiento es fundamental para lo que dice Lucía, para poder detectar algunos detalles, para poder replantear algunas historias y poder reescribir, en el caso de la escritura, reescribir algunos significados. Pero entonces, ¿qué hace el tema de la escritura como algo que pueda permitir de alguna manera el desahogo? Desahogar es verdaderamente lo importante. Entonces, solamente a partir del desahogo es como uno podría tener un dolor y escribir. El dolor como tal lo escribes a través de un poema, a través de una novela, a través de un texto, lo que quieras, pero con eso no basta, porque si lo escribes, estás desahogando, pero no estás sanando. Entonces lleguemos a una gran máxima, Lucía, que me parece clave y es,
En mi caso, la escritura terapéutica no sana si la persona escribe acerca del dolor a partir de una poesía o a partir de una novela. Con eso no está sanado, con eso está desahogado. Y creo que eso pasa también en todas las artes. El acompañamiento terapéutico es fundamental, ¿no? Para poder encontrar el significado y resignificarlo, valga la redundancia. Creo que acá hay algo fundamental y es la sostenibilidad que puede tener un proceso en el tiempo. Puede ser suficientemente sostenible tu estado de bienestar después de escribir o de pintar, o después de que terminas, vuelve el estado de frustración, el estado de ansiedad. Y entonces también pintar se hace como un refugio evasivo en donde sales de la realidad y tampoco te permite pues sobrevivir, ¿no? Acá estamos hablando de lo básico y es que esto nos permita sobrevivir de una manera más cómoda según cada realidad. Entonces, creo que ahí está la medida también. ¿Es sostenible o no en el tiempo? Lo que hace el proceso arte terapéutico al ser acompañado por un tercer ojo es sacarte de ese discurso primario que te hace reafirmar que con todo y ese cuadro has de volver al dolor, porque necesitas volver a esa emoción o a la ansiedad, porque recuerdas que esa es la única manera. Lo que pasa es cuando dialogamos con nosotros mismos es que nos quedamos en un mismo diálogo con todo y nuestras otredades, ¿no? Pero son otredades también ya conocidas y ya cultivadas. Esa tercera mano, ese tercer ojo me permite agregar otra voz, poner en duda cosas y plantear otras formas, una tercera forma que no es ni la mía anterior ni la del arte terapeuta, sino también la que pare el proceso creativo, la que me permite ver esa acción de crear. En la terapia narrativa, por ejemplo, que yo diría que muy familiar o casi que primos hermanos de todo esto también en el que está, digamos, en lo que estás tú, se habla de la externalización del problema, ¿no? Que es un poco a la hora de escribir acerca de ese dolor o acerca de eso que te está haciendo daño o de esa experiencia, reelaboras el discurso, pero también lo sacas de ti, que es una de las cosas de las que hablabas hace unos minutos. No queda guardado, lo sacas de ti. Y al sacarlo de ti junto con el terapeuta, lo que se puede hacer es mirarlo desde afuera. Es ese tercero que está ahí y que ya no es ni el que tiene el que tuvo el problema, ni el que lo está acompañando. El problema ya no está dentro de la persona. El problema ha salido, ha podido proyectarse y ahora se ve como un ente aparte, reflejado un poco en una obra artística, si se quiere, o en una expresión artística. Diríamos sin duda que es muy liberador, ¿no? Es absolutamente liberador. Claro, es liberador y es disfrutado además, porque si no pasa por el eros, si no pasa por un vínculo genuino con tu obra, entonces no hay nada sucediendo. Y además de esto, creo que acá tocamos los tres pilares del proceso arte terapéutico, que son un poco esa capacidad de vincular contigo y con el mundo de otra manera, esa capacidad de actuar desde lo que te genera bienestar, que es tu posibilidad, y esa capacidad también de autorregular tus mecanismos de defensa. Y para eso, los nuevos vínculos son lo que nos permite encontrar con esa tercera forma. La externalización es uno de los mecanismos de defensa que, como todos, nos presenta posibilidades, pero que si me quedo en ello, pues también me presenta la imposibilidad de hacerme cargo de mi vida. Me Total. llevas a uno de los, ay, perdón, como solo poner este ejemplo, y ya, pero uno de los contextos en donde más trabajamos con la externalización es el contexto de violencia basada en género, en donde también
en el tránsito del proceso creativo se acompaña a las mujeres y a las personas, bueno, con identidades de género diversas, a entender que esto que sucede también es una corresponsabilidad social. Entonces allí, por ejemplo, la externalización es útil, pero también es útil internalizar los mecanismos, los recursos psicosociales que tiene cada una de estas mujeres, pero por ende también psico, ¿no? Pues cuáles son mis mecanismos psíquicos para actuar sobre mi realidad. Cuando yo transformo mi obra en términos de metáfora de mi mundo, pues transformo mi realidad de una manera concreta. Y acá hay algo muy bello, y con esto ya te doy la palabra, pero sí es nombrar que el inconsciente pues no difiere entre lo real o lo imaginado, y pues esa es la razón por la que nos asustamos después de ver una película de terror, pero después de, o sea, mientras vemos una película de terror, pero cuando terminamos de verla, estamos descargados, porque también liberamos neurotransmisores que nos estresan, ¿sí? Porque ese susto es genuino, es tan genuino para el inconsciente como si nos encontráramos con nuestros miedos, pues en carne y hueso. Entonces, por eso es que esos escenarios metafóricos, esos escenarios puente, nos permiten una transformación real, una sostenibilidad además en el inconsciente, porque no le estamos hablando a la historia racional de, mira, es que tú debes hacer esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de estas mujeres pues, que están en relaciones de violencia basada en género, de carácter intrafamiliar, pues ellas ya saben que tienen que separarse, ¿no? Pero el tema es cómo se fortalece la identidad para tener la capacidad de decir, puedo hacerme cargo de mí lejos de esta relación de codependencia, ¿no? Y así con cada uno de nuestros monstruos. Si los tenemos, y acá hay un concepto básico que es la economía psíquica, es porque nos sirven. Si tengo este dolor, es porque me sirve, así sea como una musa para crear, ¿sí? Es porque me sirve de algo. No siento nada porque sí. Entonces, también allí, en ese nuevo equilibrarnos, necesitamos ser acompañados. Y de alguna manera hay dolores que se repiten en la obra y se repiten en la obra y obras enteras que están paridas desde el mismo sentimiento, porque se supone que es eso que hablas, esa economía que permite de alguna manera utilizar el dolor como incluso como un sello. Pienso obviamente en artistas que siempre han marcado un sello a partir de obras que se parecen, digamos, en el concepto y que han estado durante toda su vida, porque básicamente eso les ha servido como gasolina para poder producirlo. Hay otros, por ejemplo, que de alguna manera, pues no sé, ya que estamos en esto y yo también, digamos, desde mi punto de vista, hay dolores que se provocan y hay métodos para crear. Yo debo confesar, por ejemplo, que yo trato, por ejemplo, cuando escribo, cuando creo cosas que necesito que tengan un cierto sentimiento, yo me preparo para ello. Pongo música, por ejemplo, que me baja el ánimo o música que me remueve hacia otros lados. Incluso voy a lugares que me descomponen el ánimo y que me llevan hacia eso. Y cuando yo estoy cargado de esa emocionalidad, es cuando me siento a escribir un poco en ese color, digamos. Y provocar esas cosas son absolutamente enriquecedoras. Yo diría que el problema un poco, y lo tocaste de una manera brillante, es cuando eso da miedo, cuando hay terror de enredarse en esas emociones o de caer en esas emociones, porque creo que ahí lo que termina pasando es que ni haces bien una cosa y te terminas afectado negativamente sin producir. Entonces encapsulas una emoción que no te está haciendo bien. Sí, y ahí hay un tema genial también, que es la base de un proceso terapéutico y acá dentro de todo lo terapéutico, ¿no? Y es la capacidad de autorregularte, ¿no? Que tanta capacidad de, como hablaba hoy con una consultante, de abrir y cerrar la puerta tienes para acceder a esa emoción, pero después volver a ti. Que tanta capacidad de quedarte ahí fijo también
puedes generar, ¿no? Porque ahí es a donde está el riesgo. Todas las emociones son bienvenidas y son completamente útiles para vivir. Bueno, necesitamos el miedo para muchas cosas en nuestro mundo, por supuesto, pero el tema es poder transitarlos, poder salir y entrar. Y digamos, esa sobreexperimentación me llevaste también a mis tiempos de hacer teatro, con un compañero, un director que también nos llevaba a esa sobreexperimentación. Y de hecho estábamos montando unas obras de Jodorowsky y era muy fuerte saber qué era de nuestro psiquismo, qué era de nuestra propia historia de vida y qué no. Y entonces, pues era ópera pánica y era un lugar de demasiado riesgo que nos llegó a quebrar. Entonces, esa sobreexperimentación también es riesgosa. Y bueno, nada, pues también como devolverme a tocar ese tema como la autoagresión, la autoflagelación, eh, como un recurso que también podemos nombrar acá, en términos de también la adolescencia, ¿no? Ese tiempo en el que también llegan muchos y muchas chicas adolescentes, o más bien sus mamás, preocupadas como por temas de que se están autoagrediendo, ¿no? Y también acá vuelven Eros y Tánatos de una manera sumamente cercana a decirnos: lo que no puedo poner en el mundo externo, lo pongo en mí. Y mi mundo, mi primer territorio de identidad es mi cuerpo. Entonces, lo que no puedo transformar allá, lo que no puedo expresar allá, pues lo pongo en mí. Y el único medio es autoagredirme, pues lo hago. Necesito cortarme para sentirme vivo. Es una de las razones más cotidianas, por ejemplo. Pero ahí de alguna manera es un poco lo que hablabas del peligro de no saber entrar y de no saber salir, ¿no? O sea, cuando provocas en ti ciertas emociones o cierta ira, o cuando despiertas un poco el morbo o ese lado oscuro y pornográfico que tienes, o el lado cruel, que esos lados son maravillosos, digamos. Yo hablo desde mi experiencia, digamos. Yo siento que tengo, por ejemplo, unos recovecos en mi cerebro, no sé en dónde, a los que yo recurro y ahí encuentro ciertas depravaciones, encuentro ciertos lados oscuros, unos lados bastante fuertes, digamos, descarnados, morbosos, pero es la tranquilidad de saber que los estamos usando para imaginar, para crear. El problema y el gran peligro es no tener el control y no saber que estamos en el juego, porque también es un juego, ¿no? Total. Y cuando aparecen estos estados, te desbordas. Claro. En cambio, cuando eres capaz de entrar, cerrar la puerta, pero llevarte la llave, pues puedes volver a acceder a ellos de una manera útil que te permite adaptarte, ¿no? Digamos que acá con la autoagresión es diferente porque lo que queremos es pasar esta energía a la obra. Obviamente no es como, bueno, entonces síguete cortando, pero tú verás hasta dónde te autorregulas. Digamos que allí también hay un estadio de esta edad que es la necesidad de límite externo, ¿no? O sea, más que estadio es como una necesidad puntual. Necesitamos un límite externo porque pues estamos aprendiendo también a explorar qué tanto puedo abrirme hacia el mundo. Y la obra en cualquier edad también es una especie de adolescencia, también desde allí me gusta tocar esto, en tanto a que nos transforma, en tanto a que me permite volver a crear mi identidad, y eso es lo que hago también en mi adolescencia. Tengo toda la energía para volverme a crear y no necesito borrar lo que he sido hasta ahora, sino justamente reciclarlo para hacerme de una manera fortalecida, para hacerme a una juventud. Entonces, la obra es un recurso para esto mismo, para mirarme y adolecer a lo que necesito, y pues también ser desde lo que necesito. Lo que necesito es fortaleza, puedo crear mi fortaleza quizá moviendo este dedo, y bueno, bienvenida sea esa fortaleza. Puedo crear mi fortaleza danzando y expresándome, bienvenida a esa capacidad también de habitar el mundo.
Sería Ujú. lindísimo que pudieran, las personas que están con nosotros ahora, sería buenísimo que nos pudieran hablar acerca de qué tipo de sentimientos o cómo es el proceso, cómo hacen ustedes para crear, porque sé que aquí hay maestros, sé que debe haber creativos, escritores, debe haber actores, en fin, debe haber gente que está vinculada al arte, lo sé. Sería bueno que nos contaran cómo recurren ustedes para crear, qué hacen ustedes para crear y cómo mueven eso. Mientras vamos recibiendo comentarios, hay gente que es muy Súper. celosa y no lo hace porque los tienen muy para sí mismo y no quieren que se vuelva esto una terapia colectiva, pero los que quieran compartir, los que lo hagan. Mientras tanto, vamos a hablar de algo lindísimo que dijiste y es el tema de que la creatividad y el hecho creativo conecta mucho con la adolescencia y diría yo también que con el famoso y eterno niño interior, ¿no? O sea, los niños de alguna manera son esos personajes que viven todo el tiempo llenos de energía y que están todo el tiempo asumiendo una realidad que conocen, pero que la están de alguna manera combinando para crear cosas nuevas. Eh, ya que estamos en este punto, ¿por qué no aterrizamos un poco el asunto hacia la familia? Porque nuestra charla tenía que ver con arte terapia en familia. Y sería bueno pasar por ahí y cumplir un poco la promesa. ¿Cómo se podría llevar a cabo procesos arte terapéuticos o explorar un poco ese arte terapia entre padres e hijos o metido en la familia? Consejos prácticos y puntuales, Lucía. Bueno, es un escenario bellísimo, es el escenario que nos convoca acá y sobre todo porque hemos hablado que la arte terapia es vínculo. Es decir, la arte terapia es vínculo, pero también la relación familiar está basada en el vínculo. Generar un vínculo terciario, un vínculo que me permita conocer al otro desde sus otras capacidades, desde lo que puede mostrarme en la obra y no en la cotidianidad, pues nos fortalece como relación. Por supuesto, para hacer un ejercicio arte terapéutico, pues ha de ser acompañado por un arte terapeuta, ¿no? En donde están las dos o más personas creando juntas desde su propia historia. Aquí hay algo fundamental y es que en todo proceso terapéutico hablamos desde lo personal, ¿no? No te doy consejos, no te digo tú deberías, ¿no? O yo veo esto. Nunca interpretamos las obras en arte terapia, sean estas escénicas con ese primer material plástico que es nuestro propio cuerpo, o sean estas pues con materiales que conocemos como plásticos, ¿no? Pinturas, pero también los materiales de la cocina pueden ser susceptibles a hacerse en el proceso creativo, a hacerse obra. Entonces, el tema acaba, uno, en acompañarnos, pero dos, en términos de este tiempo y de generar un escenario que nos dé herramientas de autocuidado, pues saber que nos podemos reciclar con todo lo que habitamos en nuestro mundo presente, ¿no? En estas paredes que ahora estamos pues confinados de alguna manera. También hay posibilidades de reinventarnos, bueno, esta palabrita cliché, pero sí, de volver a ser con el otro. Entonces, yo he puesto en práctica acá escenarios muy concretos, que es, ¿qué pasa si pintamos con nuestras manos entrelazadas, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces, pues la mano del otro me lleva a otra creación, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi mano y la del otro se encuentran para crear? ¿Qué pasa cuando pinto desde el garabato? ¿Qué pasa cuando llevo a cabo ejercicios muy sencillos que me permiten hacer de cualquier recurso que tenga la escritura, la plástica, todos los lenguajes expresivos, el teatro, la música, y por supuesto el cuerpo, la danza, recursos para sostenerme? Pero ¿qué pasa cuando me sostengo con el otro y me dejo sostener, ¿no? En una danza acompañada, en donde confío, quizá de esa manera, cuando empiezo a confiar más en una danza acompañada, puedo confiar más en cómo cocina ese otro, ¿no? Entonces es permitirnos crear, es permitirnos ser desde nuestras posibilidades y algo muy importante, saber que nada es error, saber que si se rompió la hoja, igual hay una posibilidad de transformarla e igual me está mostrando algo de la relación.
nada es error, y esto viene muy desde el clown, ¿no? Y es que no es que nada sea error solamente, sino que todo error se convierte en posibilidad, ¿no? Y digo que nada es error en tanto a que todo es parte de. Entonces, nada es como ajeno que haga ruido en la obra, ¿no? Está bien, lo observo y me observo, que es también lo que aprendemos en los procesos de uno, de hacernos arte terapeutas artísticos y creativos, como es mi caso, o también de dejarnos acompañar, ¿no? El tema es poder demorarme para pasar a la acción, ¿no? Estamos, y ahora tú lo nombrabas hace un momento, Andrés, como en una cultura de, pues, de la vida líquida que también nos hace ir muy rápido, nos hace ir hacia la productividad. ¿Y qué pasa si de nuestra obra no sale algo útil, ¿no? Como no sale algo bello, si no me compran este escrito, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y pues lo que pasa es que pude hacer algo con ese otro. Yo a lo que quiero invitarnos hoy es a hacer una práctica muy concreta en casa, en donde te permitas cerrar los ojos y tomar, bueno, antes, claro, esta indicación normalmente viene cuando ya tenemos los materiales, pero acá los materiales caen de sorpresa. Entonces, busca en un momentito la hoja que tengas más cercana y busca tu lápiz, tu marcador, tu esfero, lo que te sea más cotidiano a ti. Acuérdate que trabajamos desde el bienestar. O sea, no forzamos a ir a un mundo que no nos sea cómodo. Trabajamos desde lo que tengas ahí a la mano. Y allí donde estás, cierra los ojos y permítete tocar esa hoja. Si no has llegado todavía, está bien, solo estamos tocando la hoja. Toca esos bordes de la hoja. Yo me moví de mi setting donde tenía todo para poder estar acá, más presente. Así que voy a usar los materiales que tengo. Toca ese borde que te permite ser contenido y no desbordarte, porque estás movilizando una nueva historia. Y estar con otras formas implica estar cuidado, el límite como práctica de autocuidado, no solo como lugar de resistencia, como lo suele ser en etapas pues más tempranas, como la adolescencia. ¿Qué pasa cuando usamos ese límite como posibilidad? Y allí, en esa hoja que ya tocaste el límite, cierra los ojos, toma tu marcador, tu lápiz y permítete rayar con los ojos cerrados. Solo raya, raya, y permítete que no sea la mente la que rija, sino que sea el cuerpo, que sea el movimiento, que sea la respiración, que te permite tomar conciencia de ese eros, de ese disfrute, pero también de ese tánatos, si lo que quieres es romper un poco la hoja, bienvenido sea. Ay, muchas gracias. Llegaron materiales. Gracias. Y entonces, permítete rayar. Me trajeron materiales. Y una vez hayas rayado, abre los ojos y observa qué hay allí. Yo rayé muy poco porque los materiales vinieron después. ¿Qué hay en esa hoja? Y si lo tienes, toma otro color y dale forma, una forma habitable a esa garabato, a ese rayón o a esa descarga de energía que tuviste ahí desde lo más básico. Estamos habitando lugares comunes, quizá, pero más que comunes, lugares que podemos compartir abiertamente y lugares que nos permitan dormir descansados, que también esa hora pues hace parte de este contexto, de este encuadre para compartir algo arte terapéutico. Esta es mi obra. Suelo siempre compartir, bueno, no siempre, no es de lo rígido, pero digamos que siento que puedo compartir mi obra.
Y ese es uno de las bases, ¿no? Tanto del ejercicio de crear libremente como del ejercicio de acompañarnos arte terapéuticamente. Y es estar desde lo que sea cómodo para mí, no esforzarme a entrar a donde el otro quiere que yo esté, sino permitirme fluir, ¿no? Y entonces, si lo deseas en ese chat, compártenos cuál podría ser el título de tu obra y cómo fue crear. El mío quedó, bueno, quizá un poco en presente, como siempre son las obras, se llama Fluir. Creo que eso es parte de lo que hacemos. Creo que cualquier lenguaje expresivo nos lleva a relacionarnos con nosotros de otra manera, a vincularnos con nosotros de otra manera. Y observa qué recurso te deja este ejercicio. Que creo que, y cómo te sentiste antes de y cómo te sientes ahora. ¿Qué emoción tuviste antes y qué emoción tienes ahora? ¿No? ¿Nos compartes ahora tú? ¿Cómo te Yo, sientes después de haber escrito o haber pintado esto? yo me siento sorprendida, ¿sabes? Ajá. Como que al principio me sentía en vacío, porque estaba en vacío, tenía un material que, pues, con el que no lo podía intervenir. Y cuando llegaron los colores y salió esto como tan fluido, tan libre, y salió una figura humana que no es tan cotidiana en mis imágenes, Ujú. pues me quedé sorprendida. El título también, pues fue un lugar muy cotidiano para mí, ese sí, lo cual es normal, ¿no? Cuando empezamos apenas a crear, pues nos quedamos allí en esas primeras imágenes y palabras, y el tema acá es pues poder entrar a construir otras, unas menos conocidas. Muy bien. Voy a terminar, vamos cerrando, pero voy a terminar con unos testimonios de Liliana Escobar, que es una actriz muy conocida, digamos, que dice, en el teatro los actores repetimos infinidad de veces la misma obra. Hay diversas técnicas para mantener la emoción como si fuera la primera vez y cada artista tiene sus propios procesos para eso. Ella va a compartir qué hace. Dice, personalmente, confieso que en ocasiones uso las escenas de dolor para hacer catarsis de dolores personales. Eso desde el punto de vista de la actuación. El profesor Jonumba dice, yo relaciono mucho ese momento de crear desde el dolor con la famosa frase del instante decisivo de Henry Cartier-Bresson o Bresson, pues para crear se necesita un punto de ignición. Yo trabajo desde el dibujo y la fotografía. Un dolor no será nunca igual al otro, por lo tanto el resultado de la obra nunca será siquiera parecida a la otra. Ahí, digamos que de todo un poco, hablabas un poco de la sublimación, ¿no? De la sublimación, ¿cierto? Pues es que veo eh, los dos testimonios, las dos expresiones que nos comparten y bueno, voy es a eso, ¿no? A cómo usar una emoción que puede ser, pues, transgresora, como que puede ser confrontativa de una manera útil socialmente. Y claro, por ejemplo, Liliana vive del teatro, ¿no? Entonces hace de su dolor algo útil, pero justamente sabe entrar y bueno, también salir de ese dolor, también soltarlo. Y también muy bonito esto que nos comparte el profesor, pues que también es hacer del dolor algo útil socialmente, en términos de, perdón, me distraje con la otra frase. Eh, El dolor, digamos, el dolor como para crear, ¿no? Un punto de ignición, decía él, ¿no? claro, claro. Ah, y bueno, esto de que no hay dolores parecidos, de que no hay una forma de acceder a lo mismo, ¿no? Y acá hay algo bien importante como recurso también dejarlo allí, ¿no? Para esto pues de las diferentes realidades familiares que vivimos, ¿no?
¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay adultos mayores en casa? Y entonces empiezan a suceder olvidos, primeras fases del Alzheimer. Hay algo muy bonito y es que el arte nos permite acceder por caminos diferenciales a nuestras memorias. Entonces, así como nunca tenemos un dolor igual o una emoción idéntica a la otra, una rabia igual a la otra, es algo muy importante lo que pones, pues darle vida a cada una de estas emociones me permite acceder a la historia que las sostiene por un camino diferencial. Aquí hay algo importante y es que, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, lo que se daña no es como tal el recuerdo, sino la vía que me permite comunicar, que normalmente está sostenida pues por la historia racional, es esa vía que me permite acceder al recuerdo la que se daña, pero la neurona que tiene el recuerdo queda viva. Entonces el tema es cómo generamos vías distintas de acceso a diferentes emociones, porque nunca son las mismas las memorias ni las formas de vivirlas. Entonces, bueno, nada, muy valioso esto y, y bueno, muy valioso poder encontrar diferentes formas de acceder a lo que somos en todo contexto. Así que, pues nada, eso. Sí, creo que a la larga pues hemos recorrido un poco todo este camino. Sacar algunas conclusiones, digamos. Lo primero es esa conexión maravillosa que nos permite ser uno antes y otros después de crear. La Sí. segunda cosa importante, ojalá no se me olviden todas las conclusiones, me siento como en las viejas clases de psicología recogiendo las memorias. La segunda conclusión definitivamente es entender que la creación artística y el uso del arte como desahogo se queda solamente ahí si no hay un acompañamiento que lo sane. Entonces, eso me parece que es importante. No es solamente crear y desahogarse, sino sanar. Y para sanar necesitas un tercer ojo o una tercera mano o un tercer cómplice que te ayude un poco a caminar. Provocar las emociones es válido, no hay que tenerles miedo. Y si Sí. la idea es hacer un poco, no sé, pongo yo mi humilde método de ir a buscar los lugares que me trastornan, recordar los momentos que me perturban o que me entristecen o que me despiertan emociones, eso está buenísimo, pero hay que saber el autocuidado de entrar y salir. Miguel Bosé dice una frase lindísima y es entrar y salir del infierno, ¿no? Con facilidad. O sea, Tal cual. no quedarse atollado entre las puertas ni entre los laberintos de ese infierno, ¿no? Sino que conocerlo perfectamente, domar esos monstruos y esos demonios y tenerlos atados con rienda corta sin necesidad de que te terminen agonizando o destrozando cuando entras en ellos. Y la tercera Bien. y la última, digamos, es como entender de alguna forma que gracias a la arteterapia, que creo que lo marcaste mucho en esta conversación, es como podemos despertar nuestras propias energías eróticas, propias también de esas energías de ese niño, ¿no? Que todavía habita en nosotros y que es mucho más cercano al inconsciente, ¿no? Más cercano a la libertad, a la libre asociación. Es un poco eso. No sé si queda Súper. más, pero pretendí recoger un poco toda tu exposición. No, súper chévere, Andrés. Chévere haber podido tener como esta propuesta de práctica, sobre todo reconociendo que la acción creativa nos pertenece a todos y nos ha pertenecido incluso desde antes que se inventaran las disciplinas arte terapéuticas y de las terapias expresivas para sanar, sino que está en nuestra memoria y está en nuestro saber hacer. Esa una cosa y por eso mismo la obra, sea esta de cualquier carácter, nunca viene para hacernos daño, viene para mostrarnos una parte de nosotros que no es todo lo que somos, no resume nuestra identidad, de hecho la ensancha. Y bueno, con eso solo decir que la obra es posibilidad de fortalecernos y que es tan posible fortalecernos porque me permite mutar mi identidad, me permite ampliarla generando un puente de integración emocional,
generando otras formas de pararme frente a mis emociones en el mundo. Y bueno, eso, que este tiempo también es un tiempo creativo, es un tiempo que podemos ensanchar como posibilidad, es un tiempo que nos quita los recursos cotidianos y eso es muy interesante porque es un lugar de reexperimentación casi que casual, que nos regala otras formas de mirarnos, es casi que un lienzo en blanco, así que también invitarnos a usarlo desde allí, sea en casa, en familia, y pues acompañar al otro a usarlo desde allí, sabiendo que lo que se está moviendo es todo. Y sin pensar mucho si está bien o mal, ¿no? Porque esa es la otra cosa que también la gente dice, ¿no? O cómo yo voy a exponer, o cómo yo voy a escribir, o cómo voy a tomar una fotografía, o lo que quiera que sea la expresión artística, y se la voy a mostrar al terapeuta si es que esto está mal escrito, o esto está mal redactado, o me va a quedar muy feo la escultura. En ese momento yo creo que es clave que la gente también se dé cuenta de que dentro de la arteterapia lo bonito o lo feo dentro de los cánones tradicionales no aplican. O sea, usted no va a exponer esto en Nueva York, ni va a ir a exponer este cuadro en Sí, París. o O sí, de sí, hecho, hay muchos casos, pero no es claro, el fin. pero no es el fin, exactamente. No hay que pensar que debe agradar, porque no hay Sí. cosas válidas ni cosas que no están funcionando. Hay un último, bueno, la gente creo yo, dijiste art brut, ¿qué es? Es eso, es ese arte en bruto que Ah, puedo poner ahí y que ha terminado en museos, Guggenheim, Louvre y de hecho en museos de art brut como tal, y que acá en Colombia también ha estado, en el Museo Nacional también, bueno, se están organizando puentes, pero ¿qué es eso? Es el arte sin técnica, el arte del no saber, y allí también hay posibilidad en eso que tanto criticamos, que es decir, no sé, también hay posibilidad de crear incluso más que cuando sé la técnica. bueno, pues creo que con esto le dejamos claro a la gente que es más, con más razón, deben lanzarse sin ningún problema. O sea, Total. porque incluso hasta eso que el paciente o que el consultante cree que está feo y probablemente sin pretenderlo, termina rompiendo muchas barreras que incluso esa obra, esa expresión artística, de alguna manera lo termine cuestionando y lo termine sorprendiendo para bien, pero ese no es el fin, sin duda. Quería agradecerte finalmente por la grandeza de tu corazón y acompañarme durante este tiempo, que sé que ha sido para mí por lo menos una hora maravillosa desde tantos años atrás de habernos visto por primera vez y haber conectado y enchufado cada uno en nuestras vidas y a nuestro estilo. Voy a poner aquí la arroba donde te encuentran, ¿no? Que es arroba Arteterapia Bogotá, estás en Instagram, ¿no? Sí, Instagram, Facebook y Gmail, lo mismo. Y Wix, Arte Terapia Bogotá. Buenísimo. Y que ojalá los artistas que están o los creativos que nos han estado acompañando, les agradezco muchísimo porque sé que han estado ahí, sé que han estado muy atentos y evidentemente creo que esta es la manera de comunicarse con Lucía. Te deseo lo mejor, la obra que haces y el trabajo que haces es maravilloso. Síganla en Instagram, yo te sigo y veo lo que haces y me parece que vamos muy bien. Ojalá juntos podamos hacer Sí, cosas sí. en el futuro como lo tenemos planeado. Creo que hay muchas cosas que hacer. Y bueno, terminamos con Indira, que te da las gracias, y también Joana Maya, que agradece por tus enseñanzas y por el derecho a expresarnos a través del arte. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio y por permitirnos pues regar esa semilla de que el arte es de todos y no está excluido en algunos. Muchas gracias, Lucía. Definitivamente creo que la charla de hoy ha sido una charla maravillosa porque creo que hemos recorrido y hablado sobre esta maravilla llamada arteterapia. Yo insisto, no solamente expresarse. Para que haya una terapia necesita usted un acompañamiento. Entonces, quítese de la cabeza y no se fíe mucho
de aquellos que aparecen diciendo que es que la escritura o la pintura, yo pinté un cuadro y me sané. No, pintó un cuadro y se desahogó, que es una cosa completamente diferente. Para sanarse hay que hacer una terapia responsable con un profesional y que pueda de alguna manera ayudarlo en ese proceso a sanar, si ese es su objetivo. Visite también luzescrita.com y encuentre ahí todas las ofertas y los talleres virtuales y todas las conferencias y cursos que tenemos pensado ahora en esta nueva normalidad. Somos un grupo de especialistas que estamos ahí y que queremos acompañarlos también en las necesidades que pueda tener su empresa o que pueda tener usted mismo. luzescrita.com. Yo soy Andrés Salgado. El próximo miércoles será por ahora el 10º programa y nuestro último programa en esta primera temporada. Vamos a tomarnos un pequeño break después de eso para preparar nuevamente una segunda temporada de otros 10 episodios más. En el último programa va a cerrar alguien y va a hablar sobre las empresas y los climas organizacionales y de cómo el poder empresarial, llame y consulte, avísele a su jefe, porque vamos a hablar de estas personas que cuando adquieren poder empresarial y poder dentro de sus trabajos o son ascendidos, se transforman y se vuelven absolutamente déspotas y pueden generar graves no sé cómo se dice, rupturas, fisuras dentro de todo el proceso organizacional. Él estará con nosotros, se llama Juan David Tous y es un experto en el tema de la comunicación organizacional. Así que los esperamos porque el tema va a estar buenísimo en nuestro último programa de esta primera temporada. En nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook pueden seguirnos y ver todos estos videos que van quedando grabados para ustedes. Los espero el próximo miércoles, agradeciéndoles a todos. Soy Andrés Salgado y les deseo que tengan una noche y un resto de semana muy feliz. Nos vemos pronto.